Seguimos conversando con el doctor porque dejaste planteada la pregunta, Nacho, si es que este virus, él nos decía que muta. Entonces, ¿cuál es la gravedad de que este virus vaya mutando? Doctor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si el virus no cambia, es fácil desarrollar una vacuna porque esa vacuna va a ser precisa y va a seguir sirviendo en 1 año más o 2 años. Si el virus muta, hay que estar atento a las mutaciones porque si afecta esa mutación a la parte que reconoce la vacuna, nuestra vacuna va a ir perdiendo efectividad. ¿Y qué significa que mute el virus, doctor? ¿Por qué no nos explica? El virus, en el fondo, genera con ese material genético dentro de nuestras células su reproducción. Y tiene una proteína, una enzima, ¿no es cierto?, que yo he dicho como para explicar que es un poco promiscua. Entonces, cada cierto tiempo cambia el orden. No hace siempre el mismo patrón, sino cada cierto tiempo hace ciertos cambios. Entonces, está ensayando y salen virus un poquito diferentes todos los días. Ahora, ese cambio que se puede predecir genéticamente cuánto tiempo tienen los virus de propagación por la cantidad de mutaciones que tienen de acuerdo a esto, a veces resulta que son vitales para su propagación. Entonces, ese tipo de cambio se empieza a expandir más en la población. Mira, Mari. Claro, pero eso de la mutación, doctor, ¿tiene que ver con que hay 2 cepas? Bueno, efectivamente en China ellos identificaron 2 cepas, la cepa L y la cepa S. ¿Cuál es? M, L y S. Y S. ¿Y qué es lo que vieron? Que la cepa L era más agresiva y la cepa S era menos agresiva. Y cuando ellos tomaron todas estas medidas, confinamiento domiciliario, aseos de superficie, desinfección de espacios públicos, etc., la cantidad de casos con la cepa L fue un poco menos y aumentó la cantidad de casos con la cepa S. Que es la menos grave. La menos grave. Y el resultado fue que disminuyó un poco la cantidad de casos con la cepa más grave y aumentó un poco la cantidad de casos menos graves. Y el conjunto de todas esas medidas logró controlar la epidemia en Wuhan. Mira, Mari. Sí, pero en Chile ¿se sabe si llegó la cepa L o la S o ambas, por ejemplo? No tenemos un estudio de secuenciación claro. Esperamos que las autoridades y ahí el Ministerio de Ciencia nos pueda aportar para saber qué cepa es la que está predominando en nuestro país. Claro, pero dice el ISP que hay 2 variantes, tendría que ser la L y la S también. La L y la S. O sea, cuando hablaban de ponerse buena persona, ¿era verdad? O sea, lo que dijo el ministro se prestó... En simple, pero él lo dijo como... Claro. Se prestó para muchas bromas, pero efectivamente existen estas variables y el lenguaje coloquial para expresar un contenido científico complejo, uno puede decir que hay un virus más mala persona y hay otro más buena persona, si se quiere decir. Sí, claro. Mari. ¿De qué depende, doctor, que este virus vaya mutando? Bueno, es que hay una enzima, en la forma en que se reproduce, se sintetiza todo esto, hay una enzima que determina esta reproducción en nuestra propia célula. Y esa enzima produce, por su forma química de actuar, cada cierto tiempo cambios en la forma en que sintetiza el nuevo virus. Mira. Y ahí, por ensayo y error, termina generando a veces virus que se propagan más eficientemente, lo que es muy bueno para los virus, pero muy malo para nosotros. Claro. Y Gabriela y la Paula que aparecen ahí, que tienen coronavirus, ¿ellas pueden saber qué cepa tienen? No, para eso habría que hacer un estudio de secuenciación
genética que es más complejo que el simple examen de PCR, que en el fondo se amplifican las partículas virales muchas veces para identificar que está, y ya está. Lo otro es un estudio un poquitito más complejo, y en China lo hicieron, y lo hicieron con miles de casos para poder identificar cuáles eran las cepas predominantes. Mari. Está muy interesante, doctor. Le queremos seguir preguntando sobre este virus, pero quiero saber, por ejemplo, Gabriela y Paula, ¿cuándo termina su cuarentena? ¿Cuándo ya debieran estar dadas de alta? Mira, en mi caso, el día sábado ya se termina mi cuarentena y la licencia, de hecho. Ya, y ahí, Gabriela, el tuyo. No te escuchamos, Gabriela. Pero ahí sí, Gabriela. ¿Sí? Ahí sí. ¿Cuándo termina tu cuarentena? Mi cuarentena termina la próxima semana porque recién voy en el día 7. Así que estoy en la mitad de la cuarentena. ¿Y a ti, Gabriela, te dijeron que puedes salir al tiro? No, la verdad esa es de las otras cosas que no dicen, que es como... Tampoco te dicen si tienes que hacerte un examen para probar de que realmente estás sin el virus y no estás contagiosa, porque uno no sabe en verdad si terminando mi cuarentena, bueno, en el caso de mi amiga, ella termina su cuarentena y al día siguiente tiene que volver a trabajar. Pero tampoco no se sabe si nos van a hacer algún examen que nos diga, bueno, estás de alta. Claro, preguntémosle al doctor, aprovechemos, doctor. Claro, por lo menos en los casos más serios, los casos hospitalizados, ¿qué hacemos? Tomamos un control. ¿Y por qué este control? Para asegurarnos que ya la persona no sea portador de una gran cantidad de virus y que pueda ser contagioso. Si el control está negativo, de todas maneras, en el caso hospitalizado, le aseguramos que tenga 14 días más de cuarentena. En el caso ambulatorio, lo ideal, siempre que los recursos lo permitan, es hacer un control previo al alta para asegurarse que ya no está contagiando. Ahí está la limitación. Los recursos, porque tiene que pagar uno ese examen, dice. No, y la cantidad de exámenes disponibles tampoco son infinitos, y si empezamos a hacerle a todos los casos leves, va a escasear el recurso. De los pacientes que usted ha tenido internado y que ha dado de alta, ¿todos han ido con la PCR negativo o positivo? A todos le hacemos antes de darlo de alta. Si el paciente está en buenas condiciones generales y ya lleva 3 días sin fiebre, 2 días sin necesidad de oxígeno, tolera un ejercicio como levantarse de la cama y caminar sin necesidad de oxígeno y desaturar, y lleva más de 6 días desde el inicio de la enfermedad, lo damos de alta igual, con cuarentena al domicilio. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en los hospitales la menor cantidad de casos graves para dejar camas para los que puedan llegar. ¿Se entiende? María Luisa. Sí, lo que pasa es que muchas preguntas hay en las redes sociales, pero hay una que se repite harto, doctor, y es: ¿me puede volver a dar coronavirus si yo ya lo tengo? Por ejemplo, me imagino que también la Paula y la Gabriela se lo preguntan. Por fortuna, ¿qué se ha visto? Que los pacientes desarrollan 2 tipos de inmunoglobulina, principalmente la inmunoglobulina M, en la primera, y después la inmunoglobulina G, que desarrolla una respuesta con memoria para este virus para enfrentarlo. Y para eso sirven estos exámenes que están tan vilipendiados, estos de test rápido, inmunoglobulina. Identificamos a los que tienen defensa contra el virus. Esto lo están haciendo en Alemania y, por ejemplo, le hacen ese test y no el de PCR a los convalecientes, y si tienen buenos niveles de IgM o IgG, pueden volver a trabajar y además están seguros que tienen buen nivel de defensa. 1. Segundo elemento, se hizo un estudio de transfundirle plasma de pacientes convalecientes a pacientes con enfermedad grave.
y se recuperaban mejor. ¿Y qué es lo que le estaban transfundiendo en el fondo? Era inmunoglobulina, precisamente factores de defensa. O sea, sí desarrollamos inmunidad en la gran mayoría de los casos. Va a haber algún caso siempre que no va a desarrollar una adecuada inmunidad, pero esos son menos. Doctor, otra de las consultas, si a mí me da coronavirus, ¿qué puedo tomar para evitar que se me vayan los pulmones, que es lo grave que uno ha visto que la gente se ahoga? Bueno, la verdad es que no existen medicamentos aprobados para prevenir que si uno ha tenido un contagio se desarrolle neumonía vírica. Si uno ya tiene neumonía vírica, ya le falta el aire, ya no puede respirar, ya necesita oxígeno y ya está hospitalizado, existen algunos medicamentos aprobados por la FDA y existen algunos medicamentos que podrían considerarse para uso compasivo. ¿Y aquí te los dan? Ya acá en Chile se está dando, no se preocupen, pero por prescripción médica, no como el presidente de una potencia mundial que recomendó en los medios que aquí tenemos tratamiento y el tratamiento se llama tanto y se fueron todos a comprar y a tomar y hasta ya hasta se murió una persona porque esto puede alargar la transmisión eléctrica en el corazón y le dio una arritmia y se murió. Entonces, por eso yo trato incluso ni de decir los nombres de los medicamentos. Sí, es verdad, Mari. Pero doctor, las personas que se van con licencia para su casa, ¿cuál es el tratamiento? Porque ha habido tanta polémica, por un lado lo que usted dice de los medicamentos que mandó a comprar Trump y en todo el mundo partieron a comprarlo, incluido aquí en nuestro país, y hay otros que dicen, incluso hemos visto personas en los hospitales o en las clínicas con coronavirus que dicen no hay tratamiento para esto. ¿Cuál es la verdad? A ver, es que depende cómo uno lo interprete. Dentro de pocos días van a salir las guías sobre medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud y van a tener una postura. Mientras esas guías salen, ¿qué puede decir uno como experto? No hay un medicamento con eficacia demostrada y con seguridad demostrada, cierto, es verdad. ¿Existen medicamentos que potencialmente pueden tener utilidad? Cierto, verdad. ¿Esos medicamentos se usarán para todos los enfermos? No, error, porque cuando no hay evidencia hay que usarlo solo en casos justificados. ¿Y cuándo es justificado utilizarlo? Cuando el manejo convencional con líquidos, con reposo, con antipiréticos no es suficiente, usar oxígeno no basta, el paciente se está agravando y solo en esos pocos casos muy graves el riesgo es menor que el beneficio que puede aportar y está autorizado a usarlo compasivamente o en protocolos de investigación. Las únicas dos excepciones que los médicos tenemos autorizadas. Solo con supervisión médica. Quiero ir a la Paula y la Gabriela. Primero, Paula, ¿qué te dieron a ti ahora que estás en tu casa con coronavirus para tomar? Me dieron paracetamol, naproxeno y dame un segundo, Rigotax. ¿Qué un jarabe? ¿Un jarabe? ¿Alguno es jarabe o no? Creo que es como para la congestión, me parece, algo así. Ya, Rigotax para la congestión. ¿Y a ti, Gabriela, qué te dieron? Nada. Nada. Pero, pero una pastillita, nada. No, nada. Normal, doctor, eso que no le den ni una cuestión. Mira, hay en estas enfermedades virales, cuando tienen la forma leve que uno puede manejar en domicilio, que eso de leve es relativo, hay personas que pueden decir lo mío no fue tan leve, pero bueno, esa forma que podemos manejar en la casa, si uno la trata con medicamentos, dura una semana. Y si la trata sin medicamento, dura 7 días. Lo mismo. Lo mismo. ¿Ah? Lo que cambia es que con los medicamentos lo que se busca es que la persona esa semana la pase menos mal, tenga menos dolores, no esté tan congestionada.
pero no se le va a cortar la enfermedad. O sea, podría ser simplemente líquido, reposo y ya está, o líquido, reposo y algo más, que puede ser un analgésico antipirético y ya está. Mari. Pero igual da susto, doctor, porque ¿cómo uno va a evitar que se le vaya a los pulmones solo con el reposo? Bueno, el que se vaya o no se vaya a los pulmones, recuerden que el 80% de las personas no se va a ir a los pulmones. Y eso no depende de si toma paracetamol o toma descongestionante o no. Entonces, solo aproximadamente un 15% va a ser una enfermedad con compromiso pulmonar que va a obligar su hospitalización u otro tipo, arritmia o encefalitis u otro tipo de cosas que va a requerir su hospitalización, y aproximadamente un 4% va a necesitar, por un cuadro serio, de un ventilador mecánico, ingreso a la UCI y que lo intube. Pero no por mucho madrugar se amanece más temprano, o sea, no por tomar paracetamol, descongestionante, jarabe, vitamina, eso lo protege. Es verdad, perdón, es la palabra que voy a ocupar, pero es bien desgraciado, porque ¿cómo saber a quién se le va a ir a los pulmones y a quién no? Bueno, eso no lo sabemos de antemano en el caso individual. Sí sabemos de antemano que los adultos mayores tienen más riesgo. Y mientras más edad, más riesgo. Tienen más riesgo los adultos de 40 que los de 30. Los de 50 que los de 40. Ahí los de 40 y los 30 hace la diferencia. Ahí sí. Eso hace diferencia. Y 60 más que 50. Y finalmente los de 80 y más años tienen más riesgo que todos los anteriores. Pero eso lo sabemos y podemos cuidarlos para que no se enfermen. Pero una vez enfermo, se puede enfermar grave un adulto mayor y otro no. Claro, sí. Mari. Doctor, hay gente que toma como prevención el paracetamol. ¿No debería entonces? ¿Puede ser contraproducente alguien que no tiene coronavirus? No debería tomar paracetamol, porque incluso el paracetamol en dosis un poco altas puede tener efectos negativos. Pero mira que hay una gráfica de lo que hace el paracetamol, porque debemos ir punto por punto, porque usted de repente le baja un poquito dolor de cabeza, algo, y se pone un paracetamol, se toma. Claro, el paracetamol es un analgésico, es decir, quita los dolores, y antipirético, es decir, quita la fiebre. Entonces, si usted tiene fiebre, le ayuda el paracetamol para bajar la fiebre. Si usted no tiene fiebre, no le ayuda. Quita el malestar del resfrío o de otros virus, como el coronavirus. Se ha usado en los cuadros gripales como tratamiento sintomático, pero si usted no tiene síntomas, no le va a quitar nada, porque no tiene síntomas. Quita el dolor de cabeza. Si usted no tiene dolor de cabeza, no tome. Pero es que uno anda como con la paranoia y como que da la impresión de que tiene dolor de cabeza, sí. ¿O no ahora? Claro, pero para la paranoia hay cosas más útiles, como puede ser sesiones de música, bailar en la casa, ¿no es cierto? Practicar yoga, relajación, y no es químico y no es paracetamol. ¿Por qué es peligroso tomar esto? El paracetamol puede provocar en dosis elevada daño hepático, por ejemplo. Entonces no es recomendable. Claro. Y no ataca el virus. Y si una persona toma paracetamol todos los días, dice yo no quiero que me dé y voy a tomar paracetamol, puede que no sienta el dolor de cabeza nunca. Y puede que no sienta la fiebre nunca. Y que solo se dé cuenta que tiene coronavirus cuando ya está con dificultad para respirar y se atrasó el diagnóstico por eso, por tomar un medicamento innecesario. Claro, Mari. Claro, es que eso lo encuentro vital, lo que está diciendo el doctor, y que vimos algunos casos al comienzo así,
que no se daban cuenta que tenían coronavirus porque estaban tomando algún analgésico como paracetamol, entonces se retrasaron los síntomas y la persona ya llega cuando está más grave, ¿o no? Efectivamente, y eso nos quita tiempo a nosotros para actuar. Si el paciente llega al comienzo, nosotros podemos hacer más. Si llega más tardíamente, nos va peor y sus resultados van a ser mejores cuando antes lo identifiquemos. Claro, bueno, ahora también hemos tenido, por ejemplo, una preocupación frente a los antiinflamatorios, que están ahí al lado del velador. ¿Por qué no se deben tomar, doctor, los antiinflamatorios? Mira, la verdad No es se que deben tomar. los antiinflamatorios de partida no son tan necesarios. ¿Por qué se utilizan? Porque tienen un efecto antipirético y analgésico. Bajan la fiebre y disminuyen el malestar como el dolor de cabeza. No se recomienda tanto como primera línea porque tiene efectos también antiinflamatorios y actúan en una cadena que eventualmente podría jugar un rol favorable en estos casos. ¿Cómo favorable? Como que... La inflamación tiene un rol natural en la primera etapa. Cuando ya avanza la enfermedad, la inflamación puede ser incluso perjudicial, pero en la primera etapa podría tener un rol positivo. Mira. Entonces, los antiinflamatorios, hubo una campaña de terror por una autoridad sanitaria en Francia que dijo que esto se asociaba a muerte, en fin. Hay algunos antiinflamatorios que pueden tener efectos cardiovasculares. Como este virus además afecta el corazón y provoca arritmia, puede existir cierta preocupación, pero no hay nada científico demostrado así para decir esto lo va a matar si lo toma, no, para nada. Pero en general, si yo tengo que escoger entre usar paracetamol y usar antiinflamatorios, prefiero usar paracetamol y evitarme cualquier duda y cualquier riesgo. Que es el que están recomendando en general. ¿Y tiene consecuencias el antiinflamatorio, no? La verdad es que no está demostrado que tenga estas consecuencias terribles que dijo el ministro de Salud de Francia. No es peligroso. Tú ves que que fue la Paula, me parece, toma un antiinflamatorio que es naproxeno y no le ha pasado absolutamente nada. Pero si alguien toma regularmente el antiinflamatorio, ¿le puede producir puede eso? seguirlo tomando. Ahora, los antiinflamatorios usados sin indicación médica o en dosis excesiva puede provocar problemas, por ejemplo, insuficiencia renal. Chuta. Eso efectivamente puede ocurrir y todos los días hemos visto casos de eso. Puede afectar también la mucosa del estómago y puede provocar úlceras estomacales, ¿no es cierto? Y también se ha pensado y se ha planteado que puede lentecer la recuperación del COVID, pero ese es un tema más discutible que hay que analizarlo. Así es. María Luisa. ¿Sí? Sí, doctor, muy interesante todo lo que nos está diciendo, qué manera de aprender con usted, pero queremos saber todas las formas en que uno se puede contagiar de coronavirus, porque hay gente que nos escribe y si yo me cruzo en la calle con alguien que tiene coronavirus y no está usando mascarilla, me contagio. Me contesta a la vuelta a la pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. He enseñado muchísimo, estábamos viendo, doctor, por qué hacía mal el paracetamol, el antiinflamatorio. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver esa lámina que usted tiene ahí con Nacho y luego vamos a las formas de contagio. Sí, claro. Mira ahí, doctor, dice el antiinflamatorio. La insuficiencia renal aguda, hay gente que me dice, pero ¿cómo va a producir eso el antiinflamatorio? Cuando lo toma regularmente sin ninguna prescripción médica. Claro, si lo toma sin ninguna prescripción médica o, por ejemplo, aunque esté muy bien indicado, si tiene una deshidratación brusca, o sea, por ejemplo, tiene diarrea, pierde mucho líquido y sigue tomando el antiinflamatorio, se puede producir falla renal. ¿Por qué el tema de las úlceras pépticas, dice usted? Hay gente que dice úlcera por nervio o por alimento, pero ¿por qué el antiinflamatorio puede producir eso? El antiinflamatorio en la mucosa gástrica disminuye los elementos defensivos de la mucosa y uno puede ver cuando introduce el endoscopio, ve todo inflamado, rojo, producto del antiinflamatorio. Hay personas que incluso hay que darle medicamentos para evitar esto,
y tomarlo porque sí es peligroso, porque tener que tomar el medicamento porque uno sufre una artritis, por ejemplo, ya no queda otra. Pero tomarlo sin indicación es someterse a un riesgo sin el beneficio. Ahí sale la tercera parte, dice silicosis, doctor. Yo había escuchado esta enfermedad de los mineros. Sí, ¿Por qué con antiinflamatorio? Eso no lo tengo tan claro, fíjate, y preferí no referirme porque tiene más relación con la inhalación de material particulado, el asbesto, algunos productos en la Químico. minería, qué sé yo, pero no tanto por la ingesta vía digestiva de antiinflamatorio, entonces preferí no afirmarlo. Pero eso sí, hacer más lenta la recuperación del COVID-19. ¿Por qué la hace más lenta? Eso se ha descrito, Bueno. yo no estoy tan seguro, ¿te das cuenta? A ver, hubo una alerta con el ibuprofeno de que esto podía ser más lenta y agravar los síntomas de la neumonía. Al disminuir la respuesta inflamatoria en la fase inicial, podría disminuir la respuesta del organismo. Si bien en la etapa tardía la inflamación desbocada puede generar daños al organismo, en la etapa inicial pudiera ser necesario. Pero esto es demasiado teórico y no estamos seguros de que realmente los antiinflamatorios sea tan así. Hay discusión científica al ¿Y respecto. se discute si puede agravar los síntomas de la neumonía? Efectivamente, eso está en discusión y ustedes ven que acá en mismo Chile hay notables expertos como el doctor Enrique París, que en toxicología tiene bastante experiencia, ¿no es cierto? Una persona y un clínico agudo, ¿no es cierto?, ha salido a desmentir esto. O sea, este es un tema controversial. Ya, pero cuando esos medicamentos son de libre disposición, yo no Sí. necesito receta. ¿Cuándo debiera yo, por ejemplo, tomarme un antiinflamatorio y no me va a pasar nada? O sea, Si puede decirlo nomás usted como si doctor. uno tiene una inflamación, o sea, por ejemplo, Me o sea, caí. Uno se cayó, tiene el tobillo torcido, ¿no es cierto?, inflamado. Ahí puede tomar un analgésico y un antiinflamatorio por un par de días. Si necesita más de 2 o 3 días, ya tiene que ver médico. Ahí ya empezamos con esto. Claro, ahora tomar antiinflamatorio de ningún modo le va a prevenir enfermarse de COVID. Ahora, ¿podría complicarlo? Sí, quizás no, pero no le previene la enfermedad. No, en absoluto. Si toma antiinflamatorio, que se lo haya indicado un doctor, por favor. Muy bien. María Luisa. Sí, doctor, entonces la recomendación es no tome a menos que tenga indicación médica. Ahora sí, doctor, entonces vamos a las formas de contagio, porque de verdad mucha gente nos ha escrito, si voy en la calle, me cruzo con una persona de coronavirus, ¿me puedo contagiar, por ejemplo, para que vayamos viendo las formas? Claro, ahí, ¿qué es importante? Primero el contacto. Si uno tiene contacto con una persona, se puede contagiar. Contacto cercano. ¿Y qué es cercano? Básicamente 1 metro. 1 metro y hasta 2 metros si ya somos muy miedosos y queremos tener más Nosotros con el seguridad. doctor, esa es la distancia mínima. Esta que La tenemos. mínima 2 Sí. metros. O sea, otra forma que se dice que uno no alcance ni a topar con extendiendo el brazo, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque si la persona tose, salen unas gotitas que luego caen al suelo así. Salen así como un proyectil. Si ustedes alguna vez han visto a alguien toser Sí. contra la luz de una ventana, ¿tú Sí, la has pues. visto? Sí, y hay gente que cuando habla es buena para escupir también es lo mismo. Claro, y si eso se nota más cuando es a contraluz. Se ven las gotitas que salen proyectadas y después caen. ¿Por qué caen? Porque son gotitas de más de 5 micrones que tienen un peso, entonces salen como un proyectil así, y ¡poing! Y Y las otras caen. no se ven. Y uno no las ve si no tiene este particular enfoque a contraluz, no ve nada. Yo, con esta distancia, si usted estuviera contagiado, no me llega nada. Nada. Ya. Nada. Y que lleguen al suelo no es riesgo para alguien. Llegan al suelo y eso es todo. Y en el suelo no se enferma. Lo que sí es que cada cierto tiempo hay que limpiar el suelo para no andar repartiendo por ahí las partículas. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo nos contagiamos?
las aglomeraciones de personas en espacios pequeños. Ahí, ¿cómo evita uno si uno entra, por ejemplo, a un cine, a un supermercado en una parte donde están todos juntos comprando lo mismo? Ahí Esperando la caja. se pierde la distancia mínima de 1 o 2 metros. Esto es peligroso. Si uno tiene que esperar la caja, tiene que esperar a 1 metro de distancia por lo menos. Ya, porque eso está pasando hoy día con el tema de los supermercados o la farmacia, que hay gente en los supermercados que está obligando que uno se separe. De repente uno se acerca, qué sé yo, entonces te obligan. María Luisa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación de pareja, doctor? Si, por ejemplo, uno de los dos tiene coronavirus, ahí uno se contagia. Bueno, eso es muy buena pregunta y efectivamente la relación de pareja es contacto estrecho. Todos los que viven bajo un mismo techo son contacto estrecho. Claro. También los que trabajan muy cerca en una oficina también son contacto estrecho, pero en pareja es más estrecho, obviamente. Y obviamente hay mucha posibilidad de contagio, mucha posibilidad, porque ahí lo normal es que uno no mantiene una distancia social de 1 metro con su pareja, es obvio. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si son parejas fieles, ¿no es cierto?, y van a estar solo la pareja, la posibilidad de que se contagie es el uno con el otro y punto, y esa epidemia no progresa para ningún lado. Ahora, si fueran parejas desordenadas, eso ya es peligroso. Claro, pero ahora si se le pega el coronavirus va a empezar a... ¿Con quién tuviste? Puede que se lo contagie en la calle también. Doctor, ¿y si hay alguien que manipula alimentos, yo me puedo a través de la comida pegar el coronavirus? Ahí en la manipulación de los alimentos hay varias cosas que son importantes. ¿Cuáles? Como por ejemplo la temperatura a la que están los alimentos. Si los alimentos se mantienen en general, en las cadenas de alimentación hay unos muebles metálicos que son baño María en el fondo, que se mantienen siempre sobre 60, 70 grados. Hay unos que le ponen una luz roja también, como para mantenerlo tibio. Entonces, si uno asegura una temperatura sobre 60 o 70 grados, esto impide que si llega a caer una partícula viral, se desnaturaliza y no puede infectar. Eso es claro. Perdón la pregunta para los que tienen lugares de sushi y comida japonesa, pero el sashimi, el pescado crudo. Ok, ahí es más delicado. Ahí es más delicado porque no recibe este golpe de calor. Ahí se hace una eliminación de bacterias por un golpe de frío, pero el golpe de frío no garantiza la eliminación de la partícula viral. ¿Y la ensalada tampoco? La ensalada, claro. La ensalada tampoco. Ahora, en los lugares de manipulación de alimentos, fíjese que se usa mascarilla en el personal, lavado de manos, guantes, se usan protecciones acrílicas para evitar que nadie pueda eliminar secreciones sobre los alimentos, mantención a temperatura sobre 60, 70 grados, etc. Y finalmente, cuando usted come el alimento, ¿dónde va? Pasa rápidamente hacia el estómago, y en el estómago ¿qué hay? Ácido clorhídrico. Por lo tanto, si llegara a entrar una partícula, la gran mayoría es destruida por el ácido clorhídrico en el estómago, y no es la principal forma de contagio la alimentaria. Tranquilos los restauranteros, Mari. Perfecto. Entonces, queremos saber por ejemplo, lo que yo le preguntaba en un comienzo, que nos lo preguntan harto en redes sociales. Si yo voy por la calle y me cruzo con alguien de coronavirus, usted decía, tengo que mantener 1 metro o 2 de distancia, si no, no necesariamente me contagio. Claro, porque si uno se cruza con una persona, pero siempre se mantuvo a una distancia de 1 brazo o de 1 metro por lo menos, aunque esa persona se cruce, no hay problema. Diferente es la situación, por ejemplo, en un vagón de metro,
cuando no hay Pegado. medidas de restricción donde van todos pegados. Pues esa cosa es como, hay hasta intimidad, te das cuenta, van todos cerquita. Ahora, según avanza la epidemia, la cantidad de gente que va a andar en el metro obviamente va a ser menor, pero ahí se dan condiciones más favorables para el contagio. En el tema cotidiano, en un edificio, usted va a ir al supermercado, a lo mejor, pum, aprieta el botón del ascensor. ¿Tiene riesgo eso? Claro, el riesgo que tiene es que alguien pueda haber tosido, estornudado o haber tocado con la mano el botón y dejó partículas virales que van a sobrevivir varias horas en las superficies metálicas, hasta días. Si eso no se limpia ¿Hasta con días de frecuencia, metálica? claro, puede quedar 3 días ahí incluso a la temperatura adecuada. Claro, las manillas, todo. Claro, y si uno la Entonces, toca... claro, Perdón, Mari. Sí, no, si uno toca, dele usted. Claro, si uno lo toca, no es problema, ojo. Si uno lo toca con la mano, no es problema, pero tiene que recordar lavarse la mano en cuanto llegue a su casa. Siempre. Recordemos la importancia, porque alguien que agarra, por ejemplo, las manijas de las llaves, que andan todo el día. Pero, ¿qué es lo que le hace el jabón que impide que yo me vaya contagiando cada vez que me lavo? Claro, el jabón, por fortuna, que es súper barato, que está en todas partes, porque hay formas de jabón de mano, hay jabón para la loza, hay detergente para la ropa. Todo eso que es tan barato, está en todos lados, no hay ningún desabastecimiento. Es muy útil porque destruye la doble capa de lípido que está en la unión de la estructura proteica que protege al virus. Entonces, al eliminar ese virus, esa doble capa lipídica del virus, lo que hace es que como velcro que arma las proteínas se desarma. Pero bien lavado, como los doctores, ¿no? Que están harto rato. O sea, hay que generar bastante espuma, no esta cosita así un poquito de jabón No por queda aquí seguro, pasó, ni lavado así la puntita de los dedos Y hasta acá. como parisino, hay que lavarlo como mapuche chileno con harto jabón, harta espuma y harto rato y refregarse bien. Mira, ahí aparece la gráfica de cómo va destruyendo, doctor, el jabón, el coronavirus. Ah, pero estupendo, claro. Te das cuenta, acá está la capa lipídica que envuelve donde están estas estructuras de proteína, y en esto está esquemático, porque esto obviamente es mucho más pequeñito, se ve esta capa lipídica. Y lipídicas son como aceite, grasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? El jabón tiene estas moléculas que tiene una capa que es afín al agua, entonces con el agua interactúa bien, pero tiene una cola que es afín a los aceites. Ya. Entonces, hacemos harta espuma con el agua, se disuelve bien en el agua gracias a esta cabeza hidrofílica, pero queda con estas colitas para unirse a las capas lipídicas de los virus. Y cuando encuentra los virus que tienen esta capa lipídica, esta como que se atrae y se adhiere y la disuelve y se desarma el virus. El virus es como un Lego, es construido como un Lego, y en la unión de este Lego actúa este lípido, y al eliminar con el jabón queda desarmado, y desarmado ya no sirve. ¿Pero el jabón elimina o el jabón más el refregar, el remover las manos? O sea, las dos cosas. El jabón solo no actúa, o sea, para que actúe uno tiene que hacer harta espuma y refregar bien y lavar bien para que llegue a todos los rincones, o si no, no alcanza a llegar. Son por lo menos 20 a 30 segundos. O sea, escojan su canción favorita que dure por lo menos 30 segundos para que tengan una idea. Mari, claro. Y así nos acompañamos. Es que me quedó la duda, doctor, cuando usted dice, por ejemplo, aprieta el botón del ascensor. ¿Qué pasa con la correspondencia que sigue llegando, con los diarios? ¿También se aloja en el papel? Muy buena pregunta. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta estructura de proteínas que tiene es más afín con ciertas superficies inertes,
como vidrio, cerámica, plástico, en general todo lo que usamos los doctores en los laboratorios. Se han dado cuenta que en los laboratorios para hacer ensayos de química en el colegio, en fin, ¿qué usamos? Vidrio. Vidrio, metal, cerámica o recipientes plásticos que no son tan perfectos, pero eso es lo que usamos. Eso prácticamente no afecta esta estructura. Los productos que son más como fibras naturales, como papel a base de celulosa, tienen más interacciones moleculares con esta estructura, que es una molécula química nomás, y por lo tanto su persistencia en el medio es menor, dura muy poquito en el papel y en los géneros, si están secos, también dura poco. Poquito cuánto que el diario te lo traigan a las 6 de la mañana, a las 8 no pasa nada. No pasa nada. Ah, está bien. Ya, ¿y en el pelo no una fibra también? En el pelo puede persistir, por eso es que en los países orientales tenían tanto cuidado con el pelo, que usaban doble gorro, un gorro primero, un segundo gorro, y por eso también mucha gente en Wuhan, de los médicos que trabajaron ahí y enfermeras, se terminaron afeitando la cabeza porque les salía más práctico afeitarse la cabeza que tanta protección. Y donde está todo cerrado, vamos para allá nomás, Mari. Pero entonces uno se debiera lavar el pelo todos los días. Bueno, la verdad es que donde pueden quedar las partículas virales, en las manos es el principal peligro, porque la mano la lleva a la zona de peligro. En el cabello, si ha caído una partícula viral, puede durar horas, y si después uno se toca el pelo y después la mano, sin lavársela, se la lleva a la cara, puede estar en problemas. Entonces, por lo menos nosotros que trabajamos en servicio de salud y vemos a estos pacientes todos los días, cada vez que llegamos a casa no saludamos a nadie, nos vamos derechito al baño, nos sacamos toda la ropa, ducha, harto champú, nos lavamos bien lavados de pie a cabeza, después de eso nos vestimos con ropa nueva y ahí podemos saludar. O sea, los que pudiéramos debemos, cuando entremos a la casa, más que lavarnos las manos, nos duchamos. Ducharse de cuerpo completo, incluyendo el cabello, si ha estado expuesto a un contacto social que pudiera implicar un riesgo de enfermedad, sería... Harta cosa, oiga. Pero una ducha corta, no Sí, es como escuchar una ópera mientras... Oiga, doctor, y en el caso de los adolescentes, la piel más grasa o gente que tenga la piel más grasa o acné, ¿tienen más riesgo? Buena pregunta, y la verdad es que no lo sé. Y cuando no sé algo, prefiero Mejor, reconocer claro. al tiro Uno para no diría, dar pues, si usted dice que tiene los poros más abiertos, a lo mejor no tocarse la podría cara. ser, pero no lo sé. Y prefiero no carrilearme para ser científicamente correcto. Cuando uno tiene más acné, yo tuve acné cuando tenía, ¿qué? 17, 16, uno se tocaba más la cara. Sí, se toca más la cara, y tienes razón que hay condiciones de grasitud, de pH, que podrían dar interacciones diferentes. Claro. Sí. María Luisa. Doctor, por ejemplo, hemos visto hartos médicos que usan antiparras. ¿Esto es por qué? Porque también el virus puede entrar por los ojos. Efectivamente, es muy interesante porque siempre hablamos de este triángulo. O sea, uno puede tener el virus en la mano o el virus en el cabello, pero no pasa nada. No se le va a caer el pelo ni se le va a caer la mano. El peligro es que después la mano toca, y ahí ya es problema. Toca la nariz, toca la boca o toca los ojos. Son las puertas de entrada del virus. Y el médico que tiene que atender enfermos, y algunos de esos enfermos tienen coronavirus, sin duda, si está cerca, porque yo no puedo decirle al paciente mantengamos la distancia social y yo lo veo a 2 metros y el paciente me dice me duele la garganta, qué bien, no se la voy a mirar, sino que tengo que verla. El médico tiene que usar antiparras para protegerse, que si el paciente le habla muy cerquita o le tose en la cara, le caiga una gotita directo al ojo. Claro. Por eso los supermercados le ponen unas micas a las cajeras. Y está muy bien, es razonable.
¿Te das cuenta? Son todas medidas empíricas que todavía no se han hecho estudios científicos para validar cuál fue el efecto, lo vamos a saber después, pero científicamente parece razonable. El tema de los anteojos, yo los ocupo poco en la tele, el tema de los anteojos. Sí. ¿Podría evitar contagio o podría evitar, por ejemplo, que yo si tengo anteojos, en vez de llevarme la mano a la cara, me llevo como que el tic, voy a los anteojos? O sea, si uno está usando lente y alguien le tose enfrente, no va a entrar directo al ojo, va a quedar en el anteojo. Después, al manipular el anteojo y sacárselo, hay que lavarse las manos.